Si les parece, acá primero se necesita que esté registrado un medicamento para poder pedirlo, ¿no? Además, para que lo dé el fondo. Ahora, ¿a instancias de quién se registran los medicamentos? Son los laboratorios. Y los laboratorios tienen ahí su primera gran premisa y es si me va a rendir, ¿no? Son empresas comerciales, nos gusta el mundo, no nos gusta el mundo, es lo que hay. Ahora, una vez que se solicitan su registro, ¿cómo sigue el proceso? ¿A quién sobre quién recaen las tintas después de una vez que está iniciado el proceso? Una vez que se solicita el registro, en realidad ahí la responsabilidad pasa a ser un poco del ministerio. Hoy por hoy ¿Se tenemos... toma mucho tiempo para...? Bueno, hoy por hoy, aprovecho de decir, tenemos otro caso también de un medicamento no registrado, que es el caso de Nadia. Sí. Pero la diferencia con Rodrigo es que el laboratorio hace 3 años que pidió el registro y el ministerio aún no se ha pronunciado. ¿Y cuáles son los peros que tiene el ministerio para demorar el sí? En ese caso lo que ha dicho es que no tiene técnicos capacitados para evaluar el medicamento. Esa ha sido la razón que se ha esgrimido por el ministerio. Ese caso tiene la fortaleza de que hay una omisión del ministerio en evaluar el fármaco y pronunciarse, por sí o por no, pero pronunciarse. Sí. No puede ser una por eso excusa es diferente a lo de Rodrigo, porque el caso de Rodrigo solo tiene similitud con los niños que tienen AME, que también es otro caso que hoy estamos atendiendo, sí, donde el laboratorio, nadie ha iniciado un trámite de registro. Entonces, el ministerio se defiende diciendo, bueno, pero yo, ¿cómo estoy omiso si nadie me ha pedido nada? Lo que nosotros planteamos en el caso de Rodrigo es que acá lo que se necesita es que se asuma un rol diferente al que estamos acostumbrados a ver como rol del ministerio, que es responder, evaluar a las solicitudes que los laboratorios hacen. Porque si esperamos a que un laboratorio pida el registro de este medicamento para la patología de Rodrigo, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Porque va contra la naturaleza del interés Exactamente. Del laboratorio, digamos. Qué loco, ¿no? A mí en el contexto de todas estas observaciones que estamos haciendo y en el marco bastante similar al punto de partida con el que inició Graciano acerca de la natural empatía, solidaridad y a su vez la dificultad de tratar de tener visiones críticas sobre este tipo de cosas, a mí hay algunos conceptos que a mí me gustaría puntualizar y separar, que son de carácter semántico, pero me parece que no son menores, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, yo mismo uso el término, a hablar de medicamentos de alto costo. Creo que en realidad deberíamos referirnos a medicamentos de alto precio, porque el costo verdaderamente no lo conocemos. Y me temo que si lo conociéramos, nos llevaríamos grandes e indignantes sorpresas acerca de lo que cuesta hacer un medicamento y de lo que este medicamento se cobra al público. Entonces me parece que para empezar a acotar los asuntos, estamos en el marco de industrias muy poderosas, eso lo sabemos todos, tan poderosas o más que naciones enteras, que estados enteros. Las luchas no siempre son iguales, las luchas muchas veces pueden ser desiguales. Yo aportaría humilde y respetuosamente el concepto alto precio en lugar de alto costo. Me gusta esto que dice Alejandro de las multinacionales y demás, ¿no? Yo recuerdo que Uruguay le ganó un juicio a Philip Morris. Entonces, cuando pasan estas cosas, yo digo, pero pará, ¿no será que lo que está faltando es que alguien mire este caso? Porque la voluntad política me parece que es fundamental. No puede ser que estemos hablando de la importancia de lo que estamos hablando y lo estemos dejando en manos de los jueces. De que gente del derecho tenga que dirimir si entonces esta persona, si se genera un antecedente, si no se genera un antecedente. Por favor, estamos hablando de un caso, lo decía el doctor más temprano, no se va a desestabilizar económicamente ninguna institución, no lo va a hacer el propio Estado. Hay un antecedente de importación de este medicamento, lo hizo aquí el paciente directamente. Sí. El Ministerio de Salud Pública tiene acuerdos a nivel del Mercosur, se hacen licitaciones de medicamentos, los países del Mercosur. Vaso recientemente destacaba cuánto se ha ahorrado de dinero de esas licitaciones conjuntas. Hay caminos, si hay voluntad política, hay caminos para que esta solución, para que aparezca la solución para este caso, y yo creo que también la habría, o por lo menos para muchos otros, si se cambiaron un poco las reglas del juego de este Fondo Nacional de Recursos, que entre otras cosas subsidia un montón de intervenciones, de prestaciones, a gente que tiene el dinero para poder pagarlas.
porque en realidad nadie le pide una declaración jurada, se subsidia a alguien que viene de un prestador muy caro de salud, al mismo nivel que se subsidia a un prestador a alguien que viene de ACE. No se le pregunta a la persona si la persona estaría en condiciones de poder, aunque sea contribuir con algo. No se miden los ingresos de las personas y después vemos a nuestros niños poniendo latitas en los comercios para poder pagar sus medicaciones o sus Bueno, intervenciones. entonces ahí va alguna de las preguntas, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Porque siempre se va a necesitar, al margen de cualquier política perfectible pública que remita a la salud, de la solidaridad de la gente también. Sí. Claro que dejar tus manos o entregar tu vida, digamos, a la solidaridad de la gente no debiera ser lo que uno está llamado a hacer, ¿no? Imagínate, si es tu hijo, si es tu vida, pero seamos realistas y no se va a poder cubrir siempre todo. Ahora, es verdad que por más limitados que sean los recursos, la clave está en su distribución. Y ahí es donde a mí me gustaría indagar un poco en el panel, también en tribuna, sobre qué cosas estamos dispuestos a pagar los uruguayos y qué no. Pero no es que estamos dispuestos, es qué cosas podemos. Porque si de repente yo tengo determinada situación económica, no te digo que vamos a estar obligando a los compatriotas a vender los bienes para pagarse una operación. Pero cuando yo voy al fondo, nadie me pregunta cuál es mi ingreso mensual. Todas las prestaciones valen lo mismo para cualquier tipo de persona que va. Entonces yo creo que lo que hay que Pero evaluar... ¿no era ese un objetivo en algún momento Bueno, es que también? Me parece que el objetivo es ayudar a quien está peor. Y yo quien entiendo está peor es quien no tiene recursos. Yo quiero entender el espíritu de Vero, de verdad quiero entenderlo, pero planteado de ese modo, si a mí me agarra desprevenido en casa, Sí. puedo hacer la lectura equivocada. La primera y principal que hay que hacer, repito, sacando el ejemplo de nuestro invitado, que en sí mismo tiene algunas peculiaridades que Sereta recién relató. Uruguay, desde la perspectiva de su sistema de salud, históricamente además, cuenta con un Fondo Nacional de Recursos. Esa es una realidad que en sí es muy buena, es un instrumento, ya sé que coincidimos, muy bueno y que no es tan frecuente en los distintos países del mundo. Más bien que no, vos recién decías, ¿acaso uno tiene que vender todo para poder...? Bueno, en algunos lugares sí. En algunos lugares la gente se queda sin bienes para poder usar cualquiera de los servicios a los que todos, sin excepción, accedemos en el Fondo Nacional de Recursos. Eso, primera cosa, no hay que olvidarla. Yo no lo olvido. Y deberá ser tarea de todos, en su conjunto, que ese Fondo Nacional de Recursos sea cada vez más amplio, más justo y más profundo. Pero es de todos. Pero ¿Podemos sin tener alguna injerencia en esas decisiones eso como no sociedad? significa que no se pueda perfeccionar algunas cosas. Si alguien para aplicar un cateterismo de pronto puede pagar una parte, que lo haga. Exactamente. Y aquel que no puede pagar nada, que no lo pague. Tendría Eso que haber puede dinero estudiarse. siempre para cualquier necesidad que tiene un ciudadano. Bueno, se saca de un lado, acortás la sábana en algún lado. ¿Debería siempre haber dinero para temas que tengan que ver con la salud? Es fácil la pregunta, ¿eh? ¿Es sí o no? ¿Y quién es el administrador que dice saco de aquí y pongo de allá? Porque la pregunta está bien planteada, yo creo que es una pregunta que todos en la casa se deben estar pensando. Pero después, la respuesta. ¿Y quién es ese hombre superdotado, esa especie de Dios de la salud universal que dice, está bien, sacamos acá y se le damos a fulanito? Los legisladores en el Parlamento cuando tienen que votar presupuesto, por ejemplo. Pero después, como la plata no alcanza para todo, después siempre va a haber alguien que va a tener que hacer una prioridad, porque si alcanzara para todo, no habría necesidad de establecer ningún mecanismo de distribución si alcanzara para todo. Pero si hablamos de que la clave está en la distribución, ¿es la salud, es el Fondo Nacional de Recursos un destinatario que no debiera tener peros ante las solicitudes? No lo sé. ¿Qué opinan de tribuna? Que cuando hablamos de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es una creación reciente, uno de los principios sobre los que se basa o sobre los que descansa todo el sistema tiene que ver justamente con la distribución equitativa, no solo de los recursos, sino también de la financiación. Entonces uno debería suponer que ese Sistema Nacional Integrado, que reúne a la salud pública, a la privada y a todos los sistemas y a los prestadores de salud, de alguna manera pueden solventar un medicamento en particular, así lo necesite un solo uruguayo. Yo creo que
de la misma manera que nos manejamos nosotros en nuestras economías familiares, sabemos que un servicio esencial como la salud, uno realmente podría resignar algunos otros gastos, digamos, en función de aplicar las mejores tecnologías, la mejor ciencia, el mejor medicamento. Y a veces está oculto, además, esto porque salta, porque puede ser un medicamento que tú decías de alto precio, no de alto costo en realidad, pero en realidad hay toda una política que tiene que ver con los medicamentos, a los cuales no toda la población muchas veces accede, y que es diferente el acceso según la mutualista en la que esté. Entonces me parece que tenemos que caminar ese tramo todavía de que el Sistema Nacional Integrado de Salud sea realmente un sistema integrado y que en esto de distribuir los costos y distribuir además los recursos podamos tener todos un acceso coherente y equitativo. Federica. Yo escucho que acá se discute el procedimiento de si corresponde o no, si hay fondos para esto o no. Y esto no tendría que ser discutible. Nosotros nos estamos olvidando que el que consagra el derecho de Rodrigo, como de todas las personas que están en esta situación, es la Constitución de la República. Parece que acá no tiene clara la jerarquía normativa. El partido de gobierno todo el tiempo demuestra que no tiene claro que existe una jerarquía normativa en este país. Por sobre todo está la Constitución. En primer lugar y específicamente consagrado el derecho y la responsabilidad que tiene el Estado de garantizarle a aquellas personas que no tienen los medios suficientes para proporcionarse los mecanismos y los medios que necesiten para asegurar su derecho a la salud en el artículo 44. Y después estamos en un bloque, nosotros en nuestra Constitución existe una cosa que se llama bloque constitucional, consagrado por el artículo 7, 72 y 332, que justamente garantizan que todo derecho que no esté explícitamente consagrado, que en este caso sí está, pero si quisiéramos profundizar, tiene lugar a la protección del Estado, porque vivimos en un Estado que justamente garantiza el derecho, la protección de todos los derechos humanos. Este es un derecho humano y no hay lugar a discusión, no se puede discutir ni de proceso ni si corresponde o no. Hay que garantizar y hacer cumplir la Constitución, punto. Vale. Creo que no es de recibo que, aunque sea en un solo caso, el Ministerio diga que no se encarga de determinados medicamentos porque nadie le pidió el permiso para distribuirlo. La pasividad que está teniendo el Ministerio, dejando a sus ciudadanos a merced de que los laboratorios consideren algo como un negocio o no, me parece que es inadmisible. Por otro lado, un poco más particular y no tanto en el caso, este sistema termina siendo siniestro en el sentido de que justamente el que se perjudica más siempre es el que tiene menos. El que tiene más, si el fondo le dice no te doy este medicamento, va y lo compra. ¿Qué hace el que no lo tiene? Lamentablemente no puede tener esa opción. Lamentablemente estamos asistiendo en estos días, se tomó estado público, una situación exactamente inversa a la que se está describiendo y la que todos entendemos como justa. O sea, darle al más necesitado. Pasó en Bella Unión. Ahí la policlínica o la farmacia de ACE le daba medicamentos a la institución privada. Es decir, con los fondos de todos se financiaba a unos pocos. O sea, la distribución exactamente al revés de lo que estamos planteando y que sentimos como justo. Se le sacaba al Estado para darle a unos particulares y a unos pocos particulares que tienen grandes negocios de la salud en Bella Unión y quizás en algún otro lado también. Bien. En concreto, para ir bajando a tierra, Rodrigo, perdóname, me decías hoy temprano que la medicación te va a alcanzar hasta mediados de diciembre. Sí. ¿Cuándo se espera respuesta de la apelación? Seguramente esta semana o la semana que viene. Lo que estamos haciendo con Rodrigo es, de alguna manera, también, yo le explicaba que si sale negativa la sentencia de segunda instancia, estudiaremos qué otros caminos recorrer, pero mientras tanto esos caminos son recorridos, lamentablemente tenemos que otra vez apelar a la solidaridad de la gente, que ha sido muchísima en todo Tala y en todo Uruguay, porque él ha obtenido el medicamento gracias a la gente. No ha habido otro responsable que no sea ese. Y bueno, lamentablemente, si esto no se logra por esta vía actual, Rodrigo tiene que volver a apelar a la solidaridad de la gente, y esa también es otra de las razones por las que pedíamos la colaboración de ustedes. Ahora, perdón, esto es por ignorancia de derecho puntualmente, ¿no? Pero si en la primera instancia el fallo se basa en que justamente el medicamento no existe en el Uruguay, por lo tanto no está en omisión en el Ministerio de Salud Pública, ¿qué se cambió para la apelación para que no tener la misma respuesta? Bueno, lo que se cambia es que en lugar de decidir un juez, como fue en este caso, va a decidir un tribunal de 3 miembros que puede tener una concepción diferente de la responsabilidad del Estado. Nosotros estamos apelando a que ese tribunal entienda que hay una omisión del Estado en la medida en que un ciudadano concreto que tiene en juego su vida no puede quedar librado
a la suerte de que a un particular se le ocurra traer o no al Uruguay ese medicamento. Nosotros estamos apelando a que ahí también hay una omisión del Estado, de carácter más general, pero una omisión al fin, y si el tribunal entendiera esos argumentos como válidos, podría condenar al Estado a importar el medicamento y dárselo a Rodrigo, que sería simplemente impactar en el presupuesto de los uruguayos como máximo $11.000 por mes. Pero fíjense, condenar al Estado uruguayo a salvarle la vida a uno de sus ciudadanos. No, es como la paradoja en la propia forma de expresar el tema. Ahora, es verdad, y todos quienes estamos aquí y mirando el programa en este momento, nadie puede desear otra cosa que no sea, por favor, que tenga el medicamento, que Rodrigo tenga la sentencia favorable, y si no estaremos todos colaborando. Ahora, está Rodrigo y hay muchos otros casos más, ¿no? Yo les venía diciendo que el Ministerio viene perdiendo, o viene siendo demandado muy seguido cada vez más por este tipo de situaciones. ¿Sabes qué es lo peor? Entonces, me parece que lo que no está faltando ponernos de acuerdo y un debate un poco más en profundidad sobre estos temas. O con el artículo 15 de la rendición de cuentas y pateando un poquito el cumplimiento de las sentencias del Estado, piensa irla llevando de esta manera. Seguramente sí hace falta un debate más amplio y quiero retomar algo de lo que decía Alejandro hoy sobre engrosar las prestaciones del fondo. Yo creo que no siempre hay que engrosar las prestaciones del fondo, porque el sistema de salud se compone no solo por el fondo, sino también por los prestadores. Sí, claro. Y a veces es como más sencillo ponerle más cosas al fondo, que lo pagamos todos, que poner de cargo de los prestadores algunas cosas que ya no son tan de última novedad como las cuando ingresaron al fondo. Claro. La cobertura del fondo tiene que ser entrada y salida. O sea, entra lo nuevo, lo que no se puede cubrir si no es con la solidaridad de todos, y sale lo que ya tienen que cubrir los prestadores. Igual, perfecta la aclaración, es buenísima. Yo igual lo enmarcaba dentro del sistema de cómo funciona la salud en Uruguay, que en todo caso recoge una tradición más parecida a la francesa y la marencoche. Igual, dos asuntos, a mí me parece, de verdad lo digo sin ironía de ninguna naturaleza, además, si hay algo que a mí me gusta en la vida es la política, y nada me alegra más que la militancia política, y en particular cuando esta es ejercida por los más jóvenes. Por favor, que no se malinterprete. De todas maneras, me parece, con todo respeto, que achicamos el asunto si creemos que problemas como los de Rodrigo es porque gobierna tal o cual hoy día, porque si no es muy fácil. Cambiamos del gobierno y ese problema se soluciona. O, dicho de otra manera, alcanza con mirar 3 gobiernos atrás como estos problemas no existían. ¿Y saben qué? No creo que sea así, sencillamente. Y además, como si fuera poco, estas decisiones a las que estamos hablando ahora no tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con el Poder Judicial, que es otra cosa, que no depende del gobierno. Por lo tanto, yo creo que acá... Termino, que nadie se ofenda, ¿eh? Que a nadie se le dice nada. Por lo tanto, esta es una decisión del Poder Judicial con la que yo, naturalmente, no estoy de acuerdo. Es más, me siento, ya lo dije de un arranque, afín. Pero ojalá el problema de Rodrigo se solucione solo cambiando el gobierno. Hay gente que legítimamente lo cree y yo no estoy tan seguro. A mí me da vergüenza. Alfredo Schiaparello no lo verá. Pero quiero contestar. Sí, yo creo que hay una cosa que es real. En este caso, la justicia estará en manos de la justicia, pero acá hay responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública importa, por ejemplo, las vacunas, cuando se hacen las campañas de vacunación, porque no están en el Uruguay y se traen una cantidad determinada de vacunas, se hacen licitaciones internacionales, se traen, o sea que perfectamente el caso de Rodrigo se podría decir, tenemos un caso que aparte ningún laboratorio va a presentar un medicamento por un paciente, ni por 10, eso hay que sacárselo de la cabeza porque no lo van a hacer, totalmente lógico, no se le vence si no el medicamento en el stock. Sí, pero en este caso lo que el Ministerio dice, señores, un caso solo, $10.000 por mes, tanto, se importa y se le trae y se le brinda, en el caso de Rodrigo, como algunos otros casos. Los medicamentos que dan hace 3 años, a veces que dicen que están registrándose y que no los avalan porque no tienen técnicos, en general, el Ministerio de Salud Pública históricamente tenía el respaldo de la FDA, si está aprobado por la FDA, o sea, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, si está aprobado automáticamente ya era un complemento para que se aprobara. O sea que esas cosas de tener 3 años un medicamento trancado porque no hay técnicos acá me parece que es una muy buena excusa, pero no es más que eso, una excusa. Ahora bien, los recursos son finitos. No estoy hablando del caso Rodrigo, no estoy hablando del otro caso que tú puedas tener, pero me parece que en general tenemos que tener la concepción de que no se le puede brindar a todo el mundo. Uruguay es uno de los países que, por ejemplo, brinda los medicamentos gratuitamente a todos los enfermos de HIV. Desde hace años que se está haciendo eso. Y no se hace en todas partes del mundo. El tema de los costos del medicamento es muy discutible.
para un lado y para el otro, porque los costos de investigación también llevan años y hay muchos medicamentos que se investigan y no se logran, que es negocio, nadie lo duda. Esto es una cosa y precio es otra. Sí, sí, Bien. pero entonces... La voluntad política. La voluntad política me parece que en este caso es clarísimo que tiene que existir. A ver, te la dejo planteada para el próximo bloque, Vero. Sí, Voluntad sí, política, sí. pero atado, ¿sabés con qué? Ante la pregunta, bien, voluntad política, pero, por ejemplo, para hacer el siguiente ejercicio, reasignemos recursos. ¿De dónde sacamos? Para poder tener un, ¿Cómo no? un extra, un backup, ¿Cómo no? para cuando se plantean casos individuales y específicos Perfecto. que no tienen duda ninguna desde lo científico, que es la primera traba. Lo dijo ella hoy. ¿No? Sí, sí. ¿De ¿Cómo dónde? no? Pausa y ya venimos y lo seguimos después. Me toca